hacemos con el pensamiento, ni siquiera con el pensamiento. Controlemos y dominemos la lengua, que es un órgano con el cual pecamos muchísimo y con el cual dañamos, ofendemos y herimos muchísimo. Y yo lo hice mucho tiempo en mi vida, el desear, el querer tener lo que tiene el otro, además del poder, del placer, del poseer, hay una cuarta que es el parecer. Hoy día queremos parecernos al cantante, a la actriz, a la modelo, al presentador, al famoso, y vivimos de apariencias. Vivimos de apariencias, de querer ser como otro y de querer tener lo que el otro tiene, y eso nos llena de envidia, de egoísmo, de soberbia, de orgullo, de feos sentimientos en el corazón. Dios no quiere eso para nosotros. ¿Cuánto amarga la vida de un ser el que guarda sus sentimientos en el corazón? El envidioso es amargado, el odioso, el egoísta es amargado. No dejemos que eso siga en nuestras vidas, hermanos. Saquémonos toda envidia, todo egoísmo y controlemos este órgano, la lengua. La palabra tiene poder y muchas veces nosotros con nuestras palabras lo que hacemos es atar a nuestros propios hijos. Si hemos proferido malas palabras, malas frases contra ellos, anulémoslas en la sangre del Señor para que ellos no reciban esa maldición que les estamos lanzando. Y así el ocultismo, o sea, yo no estuve metida directamente en cosas de ocultismo, en ir a brujos, a hechiceros, pero sí de niña veía un episodio en que mi mamá me llevó a eso y en que me hicieron un rezo y como con unas matas. Bueno, eso trae consecuencias a la vida de uno, porque allí el que obra es el enemigo, al que le estamos abriendo la puerta es el enemigo. El asistir a brujos, a hechiceros, a videntes, a hermanos, a José Gregorio Hernández, a todas las cosas de nueva era, de ocultismo, yoga, todas esas cosas que hoy día están bombardeando el mundo, está mal, porque nos traen consecuencias a nuestra vida y a la de nuestros hijos. Ese no es el llamado que tenemos, estamos directamente atentando contra Dios, no confiamos en Dios. Cuando decimos que amamos a Dios por sobre todas las cosas es porque ponemos nuestra confianza total en Él, y no en el cuarzo, y no en la mata de sábila, ni en la herradura, ni en el talismán, ni en el bebedizo, sino solo en Dios. Nuestra confianza debe estar puesta solo en el Señor. Maldito del hombre que confía en el hombre, el que pone la confianza en esas cosas que no son de Dios. Y pecados, vi muchos pecados que aunque yo no los había cometido, el Señor me dejó ver muchos pecados que herían muy profundamente su corazón, y uno de ellos fue el aborto, especialmente al corazón de Dios Padre. Cuánto dolor, cuánto dolor. ¿Cuánto dolor hay en ese corazón por ese pecado? ¿Por qué? Porque es que Dios cada ser lo crea con un amor tan especial y tan particular que destruir esa vida que Él ha creado es muy doloroso. Pero a pesar del dolor que esto genera, yo también quiero invitarlos, porque yo sé que tal vez por ignorancia, por desesperación, por miedo, muchos han caído en este pecado. El Señor hoy hace un llamado en su infinito amor y misericordia, para que ustedes sepan que Él los perdona, que Él quiere que ustedes reparen, que se acojan, que es un pecado que tiene perdón y que tiene la misericordia de Dios. Que no se dejen creer del enemigo, porque el enemigo todo el tiempo está ahí para acusarlos y decirles que ustedes son lo peor y que ya no tienen esperanza de salvación. No, si ustedes se arrepienten con dolor de corazón, se confiesan y reparan, el Señor los va a perdonar. Bueno, ya después de que termino de ver todo esto, siento nuevamente como todo mi ser se estremece por completo. Y aunque el Señor estaba ahí, Él no me hizo así. No me dijo: por todo eso malo que tú hiciste en la vida te vas ya para el infierno, o por todo esto tienes que pagar y te vas ya para el purgatorio. Su mirada siempre fue de dulzura, de amor, de compasión, de misericordia y de dolor cuando veía mis caídas. Fui yo misma en ese instante, no lo puedo explicar, pero yo entré en plena conciencia de qué estado estaba y para dónde iba. Sabía que por la infinita misericordia de Dios, por su misericordia en ese momento mi alma era salva, no me condenaba. También porque moría con los sacramentos, recién tenía la confesión, la Eucaristía y los santos óleos. Y adicional a eso tenía un error
horror y terror horrible al infierno toda la vida desde niña. Mi abuelita me hablaba de eso y toda la vida tuve miedo a eso y yo sabía que ese miedo también hacía que yo rechazara completamente el llegar al infierno. Eso hacía, pero principalmente la misericordia del Señor, porque me merecía el infierno. En ese instante sé que voy para el purgatorio y siento una dualidad de sentimientos, un alivio, una alegría de la salvación de mi alma, pero a la vez el Señor me deja sentir por un segundo que es estar en el infierno. Y es algo espantoso, horrible, es algo que no tiene descripción alguna. Lo que se siente, lo que se vive, el tormento es terrible. Yo no estuve ahí, solo lo sentí. Y por eso hoy día yo les pido, oremos. Oremos por la conversión de todos nosotros los pecadores del mundo entero. Especialmente en este momento te ofrezco esto, Señor, por los que están en este instante llegando a tu presencia, Señor, por favor, para que se acojan a tu misericordia, que se arrepientan y se acojan a tu misericordia, que no elijan el infierno, que no elijan condenarse. Es algo horrible, espantoso, que no se le debe desear a nadie, ni al más malo de los malos seres humanos de la historia de la humanidad se le debe desear, porque lo que yo no quiero para mí, para los que amo, no lo deseemos para otros, porque nadie sabe. Hay gente que dice, sí, que se vaya para el infierno, nos vemos en el infierno, profieren o proclaman palabras como estas y no saben qué es eso. Es algo terrible. Si estas personas que tal vez en algún momento han dicho esto y tal vez en este momento estén allá en el infierno, tal vez si hubiese la oportunidad de volverse a su vida y entender que ya entendiendo qué es eso, nunca proclamarían palabras como esas. No lo hagamos, no digamos esas cosas ni se lo deseemos a nadie. Oremos, tenemos un llamado a orar. Yo siento en mi corazón un deseo profundo y a veces me arrodillo y le suplico al Señor por los pecadores, por todos nosotros, porque nadie, no quiero que nadie se condene. Quiero que todos se salven, es un sentimiento que tengo en el corazón y que sé que es el sentimiento que tiene el Señor. Él no quiere que ninguno nos condenemos, Él quiere que todos nos salvemos. Pero así como yo sentí en ese momento que casi que lo que yo sabía que iba para el purgatorio era una elección porque yo lo decidí así, porque yo no quería entrar al cielo así. Yo sentí una necesidad de ir al purgatorio. Yo decía, yo cómo me voy a aparecer así después de haber visto cómo mi alma estaba tan manchada por mis pecados, cómo iba a entrar, no me sentía digna de hacerlo. Yo no podía entrar así y llegar a la presencia del Padre Celestial, que es hermoso estar allá en esa presencia y ver ese amor de Padre y esa ternura. ¿Cómo? No es posible, no es posible. Yo sabía que yo no lo iba a soportar y no quería hacerlo. Yo sentía la necesidad de que mi alma fuera limpia, lavada, purificada y purgada, y por eso sabía que iba para el purgatorio. En ese momento sabía que iba a estar muchísimo tiempo y que iba a vivir muchas cosas dentro de ese purgatorio para limpiar mi alma, que era lo que me interesaba, porque ahora solo tenía un anhelo profundo de que mi alma fuera limpia, pura, porque lo que más anhelaba con todas mis fuerzas era ir a la presencia del Señor. El más grande sufrimiento en el purgatorio es ir a la presencia del Señor, querer estar ya, que se pase rápido ese tiempo de purgar el alma para estar con el Señor. Por eso el más grande tormento en el infierno es saber que nunca más por toda la eternidad se volverá a estar en la presencia ni a sentir el amor de Dios. Nosotros en el purgatorio tenemos una cárcel con salida, el infierno es una cárcel sin salida. Yo sabía que me servían mucho las oraciones y sentía una sed y una necesidad de oración y de Eucaristía de los que se quedaban aquí. Yo quería que empezaran a orar para alivianar mi pena, para cortar mi pena. Pero yo ya sabía que yo misma por mí no podía hacer nada, por mi alma no podía hacer nada, mis oraciones no podía hacer nada por mí misma. Sabía que podía interceder por los que se quedaban acá, especialmente por conversión. La principal oración de las almas del purgatorio es conversión. No les pidamos que nos ganemos el chance, la lotería, que nos haga el favor. Esas cosas no se las debemos pedir a las almas del purgatorio.
pidámosle la conversión, que nos ayuden, intercedan por nosotros allá en la eternidad, porque nos convirtamos sinceramente, porque lleguemos a amar a Dios con todas nuestras fuerzas sinceramente, porque cuando lleguemos también a la presencia del Señor, no lleguemos tan cargadas como llegaron ellas, porque realmente hayamos avanzado en ese proceso de conversión para llegar limpios a la presencia del Señor. Fueron muchas cosas las que yo vi acerca del purgatorio, tampoco me puedo extender mucho en esta parte, pero yo empecé a ver unas imágenes de mi familia como fotografías a tamaño natural de todos mis seres queridos, familiares, amigos, conocidos, y empiezo a sentir un agobio tan grande, un anhelo tan indescriptible de tenerlos ahí, porque quería abrazarlos y quería decirles que los amaba, quería gritar: mamá te amo, papá te amo, hermano te amo, porque no lo había hecho acá en la tierra. Quería decirles gracias por todo lo que habían hecho por mí en la tierra, por todo su amor, por todos sus cuidados, su dedicación, por sus correcciones, gracias. Y no podía hacerlos porque no los tenía allí. Quería arrodillarme y me arrodillaba frente a esas imágenes pidiéndoles perdón, perdón por el daño que les causé, por las heridas que les causé, por lo que los he hecho sufrir. Pedirles perdón de corazón. Y ya no lo podía hacer allá. Qué duro es estar allá y sentir que tú aquí dejaste todas las oportunidades de lado, de pedir perdón, de perdonar, de amar. Es importante decirlo. Muchas veces nosotros decimos: ella sabe que lo amo, él sabe que lo amo. Es importante la palabra, es importante el abrazo. No hay que juzgar cuando papá o mamá no nos dan ese abrazo, porque si a ellos no se los dieron, no lo conocen, y es difícil a veces dar de lo que no conocemos. Pero yo te invito en este momento a que lo hagas tú, a que tú des ese primer paso. Si estás esperando a que el otro lo haga, de pronto te mueres tú o se muere él y nunca se ha hecho. Da ese primer paso con humildad, con ese amor que Dios pone en tu corazón de ir a abrazar y decir que lo amas, que gracias, pedir perdón, perdona. Mira, no sabes en qué momento te va a tocar. Yo no sabía que a mí me iba a pasar eso hace 3 años. Yo no sé en qué momento me vaya a tocar nuevamente. Puede ser esta misma noche y tú tampoco lo sabes. Puede ser esta misma noche. Por eso no dejes que pase el tiempo. El demonio viene a ponerle a uno pena, vergüenza, orgullo, soberbia, miedo, inseguridad. Muchas barreras para que tú no lo hagas, porque él sí sabe la bendición que hay detrás. Cuando tú pides perdón, cuando tú perdonas, cuando tú dices te amo, Dios derrama una cantidad de gracias sobre uno y sobre el otro. No dejes pasar más esta oportunidad, porque eso era de lo que más me iba a hacer sufrir a mí en el purgatorio. Pensar que yo tuve un llamado de venir a amar y no lo hice y no lo cumplí. Seremos medidos en la medida del amor en la eternidad. Seremos juzgados por el amor en la eternidad, y yo no había cumplido con eso. Por eso no dejes de hacerlo. Yo hoy día cada vez aprovecho para manifestarle a quienes amo que los amo, para pedir perdón si me equivoco, pedir perdón, para perdonar. Al otro lado tuve una experiencia hermosa. El perdón de Dios es algo muy grande, porque viví el perdón de Dios en mí. Pude perdonar como perdona Dios. Cuando yo veo esta persona que había generado esta herida, y muchas otras personas, pero particularmente cuando veo a esta persona que de niña había generado esta herida que había arrastrado toda mi vida, yo quería era abrazarlo y con toda la sinceridad de mi corazón decirle que conociera el amor de Dios, que ya en mi corazón no había nada malo contra él, que yo ya lo había perdonado, que yo ya no sentía nada malo. Y así a ti te va a pasar. Esa persona que te ha herido terriblemente, que tú sientes que nunca vas a poder perdonar, en la eternidad lo perdonarías con una facilidad, porque ya no hay lugar a malos sentimientos. Cuando el alma se salva, ya no hay lugar a malos sentimientos en el corazón, ni a malos pensamientos. Tú estás sujeto a la voluntad del Padre y al amor del Padre. Ya no hay lugar a nada malo. Perdonas con una facilidad